algunos de los creadores y de los académicos más relevantes del panorama actual del cuento español, que una vez más han encargado de recordarnos que la literatura breve no es un ente rígido, ¿no? Sino que es capaz de presentar muchas formas y estructuras y que posiblemente ha estado en constante evolución a lo largo de los siglos. Una de las características más apasionantes de los cuentos, como bien sabemos todos los que somos aficionados a leerlos, es esa intensidad, esa precisión con la que transmiten un mensaje complejo, con muy pocas palabras, gracias a la pericia de sus autores a la hora de emplear el lenguaje y las estructuras narrativas adecuadas para conseguirlo. Y si ya resulta difícil crear un relato estimulante en unas pocas páginas, mucho más aún lo es hacerlo en apenas un par de líneas, pero eso es precisamente lo que hacen los creadores de microrelatos. El microrelato, pese a su brevedad, no es una forma narrativa que deba ser despreciada en absoluto. De hecho, ha sido motivo de múltiples investigaciones en los últimos años, entre otras las de Ana Calvo, que es una de las mayores estudiosas y expertas en el microrelato en español y con la que tenemos el placer de cerrar estos encuentros. Ana Calvo de Villa es profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Como siempre se dice en estos casos, no podemos citar aquí todas sus contribuciones al ámbito de la investigación en literatura, porque la verdad es que son centenares. Pero sí podemos decir que la mayoría de ellas han estado centradas en los campos de la teoría de la literatura, de la literatura comparada, de la narrativa contemporánea y también la poética y la retórica. En lo que se refiere estrictamente al microrelato, que es el tema que ahora nos ocupa, podemos destacar que ha sido coordinadora de dos monografías muy relevantes para el estudio de este género, publicadas ambas en una editorial muy prestigiosa desde el punto de vista académico, que es Iberoamericana del Pueblo. La primera de ellas, que coordinó junto a Javier Benavascués, profesor de la Universidad de Navarra, se titula Las fronteras del microrelato, teoría y práctica del microrelato español e iberoamericano, fue publicada en 2012, y recoge artículos especializados sobre el microrelato actual en el mundo hispánico en general. La segunda de estas monografías es Elogio de lo mínimo, estudios sobre microrelato y minificción en el siglo XXI. Esta es la reciente publicación, es este año 2018, y como su nombre indica, contiene varios estudios, aunque esta vez más centrados en el análisis de la consolidación y la proliferación del microrelato en lo que podemos llamar los soportes digitales, por ejemplo, pues las redes sociales, ¿no? Ha sido también integrante de muchísimos grupos de investigación en literatura en la última década y en la actualidad es la investigadora principal del proyecto MIREF, que podéis ver ahora mismo en pantalla. Aquí Ana Calvo lidera a un equipo integrado por investigadores pertenecientes a 14 universidades, tanto nacionales como extranjeras, que se encarga de estudiar la influencia del mundo digital en esta ficción hipertextual en los últimos años. Y de este gran proyecto, que es MIREF, ha surgido la revista Microtextualidades, que es una revista internacional especializada en investigaciones académicas sobre microrelato. Y además, desde el próximo mes de octubre, en la Universidad de San Pablo van a celebrar el Congreso MIREF, que lleva como título Desafíos digitales de las microformas literarias y artísticas en la red y cibercultura. Y es un congreso del que no me cabe duda que se podrán escuchar muchas contribuciones al estudio del impacto de las nuevas tecnologías en el mundo y el mundo digital en esta literatura breve. Bueno, inevitablemente cuando pensamos en el relato y en su relación con el mundo digital, nos viene a la cabeza un libro como Casa de Muñecas de Patricia Esteban-Alves, que tiene unas ilustraciones magníficas de Sarabande y que fue publicado en el año 2012 por Páginas de Espuma, que es una editorial que ya hemos mencionado varias veces estos días. Bueno, pues ahora mismo Casa de Muñecas es uno de los libros de microrelatos en español más destacados de los últimos años, pero nació en
muchísimas gracias por la presentación. No tengo centenares de publicaciones ni muchísimo menos, pero bueno, estamos trabajando en el ámbito de la narrativa y ahora en el ámbito de la literatura. Quería agradecer especialmente a Natalia Álvarez que me ha invitado a estar en este curso de verano y de una manera muy especial pues, a la Fundación Antonio Pereira que posibilita, ¿no?, que este curso pues tenga lugar. No puedo saludar de momento a Ursula, ¿no? Pero bueno, me ha hablado Inés y bueno, quiero agradecerle expresamente su presencia y la posibilidad que nos ofrece también esta creación de esta asamblea que este curso se celebre bien. De mi disertación, como pueden ver, es consolidación del microrelato de convergencia semiótica y dialogismo artístico, los microrelatos de Patricia Esteban Herrés. Tiene dos partes, ¿no? En una primera parte voy a hablar más de ese aspecto de convergencia semiótica, es decir, cómo dialogan las lenguajes procedentes de manifestaciones artísticas distintas, cómo se dialoga la narración con la fotografía, con la ilustración, y después pasaré a analizar este caso particular de Casa de Muñecas de Patricia Esteban Herrés. Aunque la biología y la estructura particular que nos hayamos sometidos pudieran llegar a pensar que la fragmentariedad es una unidad estética propia de la contemporaneidad, ha sido considerada por Schopenhauer en manuscritos berlineses como un reflejo de la conciencia humana que se adapta a la discontinuidad del pensamiento, prolonga la estética de la realidad, respeta los cauces naturales por los cuales transcurre la comunicación y encuentra sentido en el silencio y en la elipsis, es decir, tanto en el decir como en no decir, que ya subraya Nietzsche, ¿no? Un aspecto que es muy importante en el microrelato, donde es tan importante lo que se cuenta como lo que no se cuenta, que es mucho, ¿no? Como puesto de relieve, Vicente Luis Mora, lejos de ser una pulsión moderna, esta tendencia a la escritura fragmentaria es una constante histórica que se encuentra presente en la tradición literaria, desde la literatura epigramática, que la vemos a lo largo de la literatura, como muestra pues, la obra de Pascal o de Cioran, de Valéry o de Barthelemy, no la cuenta. El británico Frank Kermode, desconfiando de las teorías que se abogan en monopolio de lo histórico y fiel a su concepción del ejercicio crítico como un intento de hallar sentido a las formas, se aproximó al fragmento, a la escritura breve, y estableció una triple tipología, entre un fragmento absoluto que no necesita relación con otros fragmentos ni con la totalidad para serlo, el fragmento implicado, que es el fragmento que presupone la relación con otros fragmentos o con el todo, y el fragmento ambiguo próximo a la visión de Maurice Blanchot. Según el intelectual francés, en la conversación el romanticismo de Ateneo buscó el resquebrajamiento del todo como, no tanto para dificultar la comunicación, sino para hacerla absoluta. Promovió la espontaneidad y privilegió las formas fragmentarias y la brevedad. A finales de los 50 y comienzos de los 60, el crítico francés comenzó a volcar sus reflexiones en una escritura fragmentaria, en la escritura del desastre que ven en la pantalla, distanciándose de la concepción del fragmento como parte del todo o como una literatura denominativa autónoma que replicaba sobre sí misma, dirigió su mirada hacia lo fragmentario y desplegó una escritura abierta a la brevedad, reflejando el decir breve, plural y discontinuo, cuyo sentido no se encuentra tanto en el interior del texto, sino que se proyecta también hacia otros fragmentos y hacia otros textos. También Roland Barthes sostuvo en el susurro del lenguaje que la realidad textual es una multiplicidad de formas donde los códigos semióticos, es decir, distintas manifestaciones artísticas, los códigos culturales o los códigos semióticos se entretejen y se superponen en una estructura fragmentaria que no encierra el sentido. También Baudrillard, a finales de la década de los 90, en un artículo que tituló Ideosfera y sujeto fractal, consideró que la realidad estaría en fragmentos en las que, como en las esquirlas de un espejo, todavía vemos reflejarse furtivamente nuestra imagen poco antes de desaparecer. A lo largo del pensamiento
mientras que el primero mantiene su autonomía y remite a un orden perfecto, aunque elegido a un mosaico o a una tradición literaria, sin la cual pierde su significado. El fragmentarismo respondería a la quiebra del lenguaje, al desdoblamiento del núcleo identitario, a la escisión del sujeto posmoderno, reflejando de esa manera una identidad conflictiva, tensional, versátil, como ha subrayado también General Tales. El fragmentarismo, considerado por algunos críticos como la esencia de la obra literaria y hipertextual en todas las modalidades genéricas, no solamente en la narrativa, también en la teatral o en la poética, es reflejo de la conciencia de lo múltiple. Allí donde regenera el sujeto, encontramos, como dice Foucault, 1000 pequeños sujetos larvarios, 1000 pequeños dios, disueltos, 1000 pasividades y opiniones. Se ha convertido esta estructura breve o esta estructura fragmentaria en una contemporaneidad que conquista el silencio, ¿no? Ahí va a ser muy importante la elipsis, sustituye las relaciones sintagmáticas por la juxtaposición abrupta y sincopada y enfatiza el carácter inacabable de la obra y su naturaleza epifánica. Algo que cuando leemos y fundamentalmente no se lee en la red, nos siempre da esa impresión de que el texto va a permitir algo del texto posterior y a la vez se presentan los textos muchas veces, ¿no? Con las notaciones como determinadas, ¿no? Y de manera con finales generalmente bastante epifánicos. Dado que la palabra está estrechamente entrelazada con el soporte en que se crea y difunde, las innovaciones tecnológicas nunca han sido recursos externos simplemente, sino que conceptan a la palabra son también transformaciones interiores de la conciencia. De ahí que las manifestaciones literarias y artísticas se han visto afectadas por el entorno digital, tanto en su difusión, es obvio que muchos escritores están presentes en las redes, habrá diferentes tipos de redes, ¿no? Hace mucho tiempo se estuvo la blogosfera, los escritores o muchos de ellos tenían blogs, y en cambio, pues eso que tuvo su auge, ¿no? Desde el 2000 hacia el 2010, a partir del 2010 2020 la blogosfera va cayendo y encontramos otras redes sociales que se imponen como Facebook, ¿no? O Twitter o estamos viendo ahora ya en Instagram, ¿no? Estas manifestaciones literarias y artísticas se ven afectadas por el entorno digital, tanto en la creación como en la difusión. Como subrayó ya hace unos años el filósofo Giorgio Agamben, es preciso atender a los efectos que la tecnologización tiene en la cosmovisión del mundo, pues con la instantaneidad, el exceso informativo o la autoevidencia, corremos el riesgo a veces de convertirnos en espectadores pasivos de la red, que asisten a aquello que se va a producir en las pantallas, o también se corre el peligro de que la creación artística se convierta en una especie de repetición mecanizada, ¿no? Encontramos también formas subvertidas, ¿no? en la red, ¿no? Donde textos que son considerados microrelatos o textos literarios carecen de la calidad literaria que necesitan, o simplemente estamos ante memes que acaban reproduciendo una serie de motivos más o menos divertidos, a los que a veces como pues sí que hay texto con una cierta calidad, ¿no? Pero en muchos casos no. Aunque la literatura que encontramos en formato digital sigue conservando su apego a las convenciones establecidas por el medio impreso, y eso testimonio que lo comentaremos de Patricia Esteban Erles, ¿no? Que es una obra que nace en Facebook, pero que sin embargo es algo que está muy presente en todos los escritores que siempre buscan el soporte impreso, ¿no? El prestigio, ¿no? La editorial, el reconocimiento, ¿no? De su obra editada, y hay una gran dependencia, ¿no? Bueno, de momento desde el punto de vista editorial, no, yo creo que todavía no hemos llegado a una narrativa intermedial de la que se anunció, ¿no? con gran fuerza, y que yo creo que todavía les estamos mucho en ello. Pero sí que es verdad que los escritores están necesitando nuevas herramientas conceptuales y técnicas para presentar esa multiplicidad del oral, o cómo se presenta su visión, su cosmovisión del mundo en la actualidad. A pesar de que las posibilidades narrativas generadas por el espacio virtual no siempre han alcanzado los resultados estéticos esperados y con frecuencia se han visto reducidas a proyectos de colaboración en red, la experimentación narrativa
sigue buscando la fragmentación del relato, la captura de la linealidad del soporte impreso, la expresión polisemiótica, la convergencia de distintos tipos de lenguajes, ya no solamente texto y imagen, fotografía o ilustración, a veces audios o vídeos, o el peregrinaje de la letra a la pantalla. La desintegración, la discontinuidad y la captura heredadas de la modernidad han encerrado modalidades discursivas que ilustran la idea de que un conocimiento completo del mundo es imposible en una pura variación por el espejismo. La visión extendida de la realidad y su quiebra en multiplicidad de piezas, la ausencia en distintos órdenes de la existencia, en el filosófico, en el estético, en el religioso, y un todo que se presente como carácter de pensamiento, la diseminación del sujeto o la supresión de la lógica imperante o de la jerarquización formal. Estamos viendo que las formas literarias van presentando multiplicidad, van conviviendo, ¿no?, distintos géneros, ¿no? Lo que estaba presentado que era canónicamente un relato, pues ahora ya son relatos que se pueden leer de manera independiente, como hemos visto, ¿no?, en el testimonio de Berta, o como novelas. Pues todo esto está dando cabida, ¿no?, en el literario, la hibridez genérica y la interrupción de carácter serial de la lógica y de la narrativa. En el paradigma sociocultural, lo sincopado del discurso informativo habría una brecha en el modo de procesar la información que ha configurado una poética que está perseguida por la fragmentación discursiva y por el imperio de la realidad. Asistimos en todas las disciplinas, en la historia, en la antropología, en la semiótica, en la economía, a una forma de atomización que dentro del campo filológico reviste manifestaciones diversas, como puede ser la proliferación de historias, el recurso excesivo a lo dicho, la reescritura de la cita, por la obsesión del detalle o por el fragmento, manifestaciones que fueron contempladas por una Calabrese en la roca como una forma de exceso que refleja la pérdida de las coordenadas del sistema de pertenencia y la disgregación de todo. Una cita de Calabrese que se refleja muy bien esta situación cultural en la que nos encontramos, que el universo cultural se nos presenta fragmentario y determinado por estructuras contradictorias o viven juntas perfectamente. Algunas siguen la ley del descarte de la norma, otras se producen por disipación, pero estas últimas son más numerosas y existen en el fondo el uso de nuestra época, ¿no? Bueno, con la modificación de los moldes estilísticos tradicionales y la cosmovisión discontinua de la narrativa, se ha potenciado esta escritura breve y fragmentaria de textos cortos o fragmentos de textos, como muestra la narrativa contemporánea presente en la obra de Goethe, de Wallace, de Sanders o de Conrad McCarthy. Tanto las innovaciones tecnológicas como la marca de la imagen o el auge de la fotografía digital o los más media están contribuyendo a esta elaboración de los modos de contar. Incluidos en una cultura audiovisual, lo vemos en el cine, en los videoclips, ¿no? Los escritores están haciendo converger en su obra literaria otros sistemas semánticos y presentan formatos innovadores que al margen de los cauces tradicionales van incorporando la fractalidad, como se percibe en la obra de la novela cinematográfica Tajos, del uruguayo Rafael Cortesí, o cortes publicitarios del poeta Javier Moreno, o en la literatura de Javier Fernández. Como subraya Vicente Luis Mora, el mundo ha cambiado, es discontinuo, económico, la información es fragmentaria del problema y las más precisas, la mitad de la eso y saber reflejarlo de manera estructural. El fragmento es una técnica, no tiene una de saber utilizar. De esta manera, junto al auge de las electroformas artísticas en la red, van surgiendo formas diversas, ¿no? En el ámbito del cine, pues en el nanometraje, o existe, por ejemplo, en el ámbito de la nanoficción y de otras convergencias semíticas, por ejemplo, de canciones, ¿no?, que están funcionando en la red, pues están irrumpiendo con fuerza musical de distintas formas nanoficcionales, como nanopoemas, microensayos, nanodramas, los esbozos dramáticos o haikus, ¿no? También encontramos, como he dicho anteriormente, juegos de ingenio,
pues se encuentra el análisis de las nuevas formas literarias emergentes en la preservación del carácter literario y los planteamientos teóricos que ofrecen una respuesta convincente a la presencia de fragmentos novedosos o formatos novedosos o tipografías propios de la escritura online, como están reclamando teóricos recientes. Desde que desde las vanguardias se propiciara esta estética de lo mismo y la filosofía señalada como uno de los rasgos configuradores de la posmodernidad, la pérdida progresiva de la concepción del mundo como todo totalizador, la desaparición de los grandes relatos y el incremento del conocimiento fragmentario de la brevedad ha pasado de el panorama cultural contemporáneo. Como ha puesto de relieve Andrés Suárez, una de las grandes estudiosas del microrelato, el mundo cada vez más acelerado y trepidante, el arte tiende a refugiarse en formas rápidas, concisas, capaces de transmitir de forma inmediata aquello que el artista desea comunicar. En consecuencia, asistimos a un nacimiento de las formas breves, a una consagración de la poética y estética del fragmentarismo en todos los géneros literarios, no solo en el ámbito de la narrativa. En suma, nos encontramos ante una nueva praxis cultural que construye los archivos y los reorganiza desde nuevos protocolos. En nuestros análisis de las microformas literarias ficcionales, de la minificción o de la nanoficción, hay teóricos como Omarete de la Universidad de Potsdam está hablando de la nanozoología, ¿no? Una nueva vertiente, una nueva rama del saber, pues nosotros nos centramos en esta ocasión. Estuve en un congreso en la Universidad de St. Gallen en Suiza hablando de formas nanoficcionales en la, pero en este caso no, es del microrelato, un género literario apto para la conectividad, que dispara la economía del lenguaje y de la circulación y lo pone a nivel alto de complicidad intertextual, es decir, de juegos con la tradición literaria. El microrelato, fortalecido su presencia en la red, como prueba el auge alcanzado por esta forma en la blogosfera, en las revistas digitales o en las redes sociales. Dentro de estas coordenadas analizamos las claves que presiden la política de la escritura fragmentaria en distintas creaciones minificcionales, como la estética, lo que hemos denominado la estética de la repetición o la serialización. Otra clave será la hibridación genética o la integración de distintos espacios semánticos, cartografías abiertas hipermediales o la transgresión lúdica y turista, que nos derivaría a formas que no voy a contemplar en este caso, no, porque son formas carentes de esa calidad literaria o no la tienen, ¿no? Y por lo tanto no les presto atención, aunque en algún momento nos habrá que estudiarles. Como uso de relieve en el prólogo a la era neobarroca, este libro de Calabrese que les menciona, una vez que se han reducido los límites entre el universo de las vanguardias y los más medios, ha brotado una estética de abordación con los procesos, flujos y derivas interpretativas que conciernen a obras individualmente, sino al conjunto de los mensajes que circulan en el territorio de la comunicación, donde debido a la superposición de voces fragmentadas y a la tensión discursiva impuesta por la brevedad, los silencios adquieren tanta importancia como el propio libro. La ruptura del paradigma de repetibilidad de la obra de arte de la que hablaron a finales, ¿no?, de mediados del siglo XX en la escuela de Frankfurt, ¿no?, y Walter Benjamin, la obra de arte desembocaba en la estética de la repetición. Ya en la escuela de Frankfurt subrayó como el cine, ¿no?, pues pedía que nos encontráramos ante una obra anónima que solamente podía ser contemplada una vez. Ahora las obras pueden ser contempladas digitalmente tantas veces como queramos, ¿no? Y en serie, ¿no? Observamos las obras en serie de la pantalla continuamente, pues nos invita a esta recreación artística. Y esto potencia recreaciones, mutaciones o variaciones del mismo elemento teórico o formal mediante la forma de una totalidad o una centralidad fragmentada que se dirige hacia la combinación policéntrica y hacia el sistema de notaciones. Voy a ir mezclando distintos códigos, pero bueno, espero que sea ilustrativo, ¿no?, esta parte donde voy a ir
Esteban Andrés en Facebook. La muñeca, ¿no? Inicialmente el libro, cuando nosotros lo hemos publicado en páginas de espuma, es Casa de Muñecas, pero cuando Patricia Esteban Andrés empieza a publicar en Facebook distintos tipos distintos microrelatos asociados a la imagen de la muñeca, se van repitiendo determinados motivos o determinados temas que indudablemente el soporte digital no ofrece como una unidad narrativa. La unidad temática no la encuentran de una manera visualizada mayor, ¿no? En el volumen. En eso también luego veremos que Patricia Esteban Andrés fue publicando estos microrelatos acompañados de fotografías de carácter muy diverso, como veremos. Cuando decide publicar en páginas de espuma y lo hace acompañado de las ilustraciones de Sara Morante, las propias ilustraciones contribuyen a esa unidad que revierte en la obra para la historia de Casa de Muñecas. Los microrelatos que ella va publicando a veces no tienen el motivo de la muñeca. Va hablando de la mujer, ¿no? Y después iremos viendo cómo la mujer es contemplada como una muñeca que tiene que interpretar distintos papeles a lo largo de la vida. Y, bueno, yo creo que la lectura es distinta cuando se hace en red que cuando uno tiene el volumen final. La muñeca se convierte en el mapa a través del cual la autora penetra en las pesadillas, frustraciones y anhelos de la mujer que reivindica un espacio propio. En una entrevista que se le hace a Patricia Esteban Andrés en este año, de las muñecas está publicada en Microtextualidades. Las muñecas nacen desde siempre mi origen de igual modo. Son dobles del ser humano, pero sobreviven a la niña a la que pertenecieron. No envejecen, se quedan para siempre en su estantería. Esa dimensión inmortal eterna de las muñecas con la que compartimos la niña me parece lo más inquietante que nos sucede en la vida cotidiana. Les voy a mostrar algunos de estos microrelatos publicados en la red, que después uno de ellos está el microrelato como fue acompañado de fotografía en Facebook y después como se ha publicado en el volumen de Casa de Muñecas, y yo creo que varía y se lee de manera diferente, ¿no? Pero esa experiencia la tiene cada lector, o sea que no me voy a introducir. Por ejemplo, tenemos este microrelato que lo publica en el 2011, cada vez que toca le llama La Puerta, fijo desde el otro lado la voz de una niña de estas sombras, que publica con esta fotografía. Este microrelato lo ofreceré después con el paratexto que lleva en el volumen Casa de Muñecas, y quizá ustedes verán si la lectura es la misma o cambia algo. Yo creo que la imagen se impone mucho, pero se ofrece con este oro que las niñas novias iba con este paratexto en el volumen. Éramos temibles, éramos adorables. Por eso nos adoptaban cada año juntas. Insistían las señoras con su sombrero como si fuésemos dos lamparicas de noche que no pudieran separarse. Por eso nos devolvían al orfanato juntas, vestidas de azul con los caramelos de anís, con la ropita nueva y algunos juguetes a modo de ajuar funerario. O que también vean la diferencia, porque lo publica en dos ocasiones, en un caso va acompañado de esta imagen y en este de otro. Yo creo que se ve de una manera distinta, ¿no? O uno busca las conexiones temáticas de manera diferente. No, este es las niñas novias, el otro no, el otro son las gemelas, que también lo publica en Casa de Muñecas en el volumen. Las niñas novias. Las niñas novias, este va con dos fotografías distintas en Facebook. Se querían tanto como que comían el mismo número de cucharadas de sopa con el mismo rictus complacido suficiente que le habían visto poner a mamallar con una férula. Se hacían las mismas heridas en forma de corazón con la misma llave en la misma rodilla. Y hasta pesaban lo mismo a las 7 de la tarde. Que nada les gustaría más en el mundo que ser la otra niña novia. Las dos niñas novias juraban que se casarían con el mismo vestido blanco en la misma iglesia, bajo la misma etiqueta de su parto. También acordaron, entre otros detalles sin importancia, que sería con el mismo apuesto joven. Después está también este microrelato que lo publica en Facebook, que lo titula luego en el volumen con El Pequeño Fantasma, y que es un homenaje a Juan José Arreola, el famoso fantasma Arreola.
El pequeño fantasma ni siquiera tiene nombre. Los recién casados que han comprado su casa lo llaman niño, ahora que saben que es inofensivo. A veces la pareja discute, él sale dando un portazo y la esposa le grita que vuelva. Nunca lo hace. El niño se mete debajo del sofá o se queda aquí con una lámpara intentando pasar inadvertido. Si ella lo puede encerrar en el cuarto del fondo y más frío de la casa. Y el niño oye a esa habitación. Le tiene miedo al esqueleto de chimenea que nunca había funcionado. Por ahí entran los muertos en las casas, igual que los ladrones. Solía decirle a su madre al acostar: cierra los ojos antes de que entre. Otro de los fenómenos, ¿no?, que observamos en la es lo que llamamos la liquidación genética. Dentro de la tendencia a la fractalidad, en el soporte impreso, contemplamos también la profusión de novelas sustentadas en un tipo de forma epistolar, por ejemplo, de correos electrónicos o de chats, como vemos en la vida en las entradas de Neves Lima, o la ansiedad de las tras de Daniel, o en Cabeza de Vaca de Vicente Luis Mora. Y contribuye también al nacimiento de la teoría genérica, como en Formas breves de Ricardo Quilla, donde se superpone, por ejemplo, el ensayo, la nota autobiográfica, la ficción breve o la crítica. No acaece esta convergencia de género solo en el soporte impreso, sino que lo vemos también en la red, tanto en la blogosfera como en las redes sociales. En el ámbito de la blogosfera, por ejemplo, bajo el paratexto La brevedad de ser infinita, el escritor hispano-argentino Andrés Lima alterna en microréplicas de su blog la escritura del género narrativo con el poético o el aforístico y transforma el entorno virtual en un campo de experimentación donde abona un modelo de tipo ficcional amparado siempre en lo híbrido, en lo cuestionador, en lo subversivo, formalmente en lo globalizado o en lo irónico. Junto a fragmentos, por ejemplo, sacados de Fractura, una novela que publica en el año 2018, encontramos otras formas nanoficcionales, microrelatos, aforismos, poemas o haikus, como este que tienen situado aquí en la pantalla, titulado Haiku de Pluto, que lo publica en 16 de marzo del 2011 y que acompaña con un vídeo, en este caso pues, no me preguntan si hay conexión a la web, pero bueno, si ustedes lo pueden comprobar en sus tablets, pinchan tienen el vídeo que alude, que actúa como referente componente referencial de la composición en clara alusión a la explosión acaecida en una estación central de energía nuclear japonesa. O lo encontramos, por ejemplo, esta hibridez genérica en Facebook de Patricia Esteban Erles, donde no solamente la escritora publica microrelato, sino que encontramos también en la red formas próximas al aforismo o a la máxima, como este que ven en la pantalla: solo la muerte es capaz de dejar al tiempo una boca abierta, donde texto e imagen entran claramente en relación semántica, ¿no? Y el significado nos viene tanto por la imagen como la narrativa, tanto por la imagen como por la propia realidad textual. O encontramos en el Facebook también de Patricia Esteban Erles anotaciones de un diario o cuadernos y apuntes en el que toma notas de impresiones, ¿no? Por ejemplo, este que acompaña de esta fotografía, aquel momento en que sientes que vas a salir de contrario, ¿no? Que puede tener resonancias en el lector, que puede evocar muchas realidades, pues a lo mejor de su vida o de la realidad del que pueden ser punzantes, ¿no? O de alguna manera hirientes. Encontramos también, ¿no?, en la red, ¿no?, junto a esa serialización de estilos de motivos temáticos o formales que se pueden crear. Por ejemplo, pues, habría otras creaciones por ejemplo, soy un escritor chileno, ¿no?, José Luis Zárate, que coge un motivo temático, puede ser el fantasma o Caperucita Roja o cualquier otra realidad, y van creando sucesivamente textos en la red. Hemos encontrado esa hibridez de géneros en la red, es decir, un escritor, ¿no?, que publica distintos tipos de realidades textuales, y encontramos también una realidad que se va poniendo de relieve en las diapositivas que voy mostrando, que es la integración de distintos espacios semióticos, ¿no? Es decir, códigos artísticos
Dado que cada época percibe la realidad de manera distinta, el pensamiento contemporáneo ha experimentado como un giro hacia la cultura texto-visual. Estamos en el mundo de la imagen, el denominado giro pictórico visual, ¿no?, de Michel, y es una realidad, ¿no?, lo que se ha denominado el homo videns, el hombre que ve, mentalmente vemos, ¿no?, comprende nada la realidad de manera muy fea. Algunos géneros literarios se van expandiendo hacia percepciones simbióticas en las que texto e imagen pueden ser contemplados de un solo golpe de vista, como hemos ido viendo, y comparten cierta narrativa. Lo apreciamos de una manera muy especial, ¿no?, porque el diálogo va a la lectura en pantalla por su brevedad, ¿no?, es una forma privilegiada, que con gran facilidad en este género se abre la visualidad en forma de creaciones textos visuales que están presididas por una estrecha entre la lingüística de texto o la etimología de texto. Lo vemos, por ejemplo, en la blogosfera, en los blogs, ¿no?, que tiene Juan Llanes, un fotógrafo canario. Les traigo colación, no simplemente me muestra. En el resarcimiento, que lo publica en la página de Cosor Palabras en el año 2016, la sobredeterminación de una fotografía del ruso Andy Krop es incorporada al discurso narrativo con un elemento paratextual que subraya la provocación bajo la forma epistolar. Distinguida señora, le ruego que me devuelva los besos que le di desde el 5 de enero de 1971 al 12 de septiembre de 1975. Por favor, prescinda de aquellos que por su grado de obsolescencia estén caducados por un maestro. El microrelato incorpora la semántica de la imagen y ambos integran una unidad significante que despliega su efectividad semántica. El escritor explora la fragmentariedad de elipsis de los sistemas de significación visuales, que juega con el cromático, el simbólico, el plástico o el geométrico con el fin de potenciar el juego estético dentro de un dinámico proceso perceptivo sinestésico, porque son varios los sentidos que están convocados. Encontramos en Twitter, ¿no?, por ver otra red social, breves piezas también que contienen el germen de una historia, otras no lo son. Con frecuencia, la fuerza narrativa brota del poder de la imagen, pues la densidad, la condensación y la elipsis verbal del microrelato maridan con el lenguaje visual. Lo percibimos en la obra de Albert Soloviev, quien en su cuenta de Twitter, fundamentalmente él es ilustrador, no se dedica a la ilustración, suele acompañar sus ilustraciones de textos muy breves, entre los cuales hallamos microrelatos, pequeñas narraciones. Todo el microrelato es un tipo de escritura que tiene elemento narrativo, alguna historia detrás. No sería microrelato. Que ustedes no sé qué ha podido pasar si lo tenía todo ya, ¿no?, con esa imagen. Las ilustraciones de Soloviev son agresivas, ¿no?, y sórdidas, ¿no? Es una ilustración que les voy a poner varios simplemente para que lo puedan visualizar. No de la interacción entre el código verbal y el icónico enfatizan la indagación en la soledad o en la búsqueda de sentido, reforzando siempre el efecto opresivo de la historia narrada. En otras ocasiones se pone de relieve con mayor fuerza que la narración verbal está mediada por la representación visual propia de un proceso efáxico. Lo podemos apreciar en estos tweets de mirada montaña, aunque la intentes esconder, o en este blog que ven aquí, visualizan. Todavía no sé qué hacer con ella, pero por lo menos no soy un cienpiés. Nos encontramos ante un tipo de escritura positiva que goza de gran autonomía, en la que los componentes verbales y visuales contribuyen a subrayar la idea primigenia que preside la obra, siempre la tristeza de la condición femenina. Presente también, por ejemplo, en esta creación, esta visual, y todo te da vueltas, y la negrita es del autor. Y te ponen una camisa de fuerza para que todo se te detenga, y todo sigue dando vueltas. Que sin embargo se inserta bien en el proceso de serialización que hemos mencionado anteriormente. En este caso, la serialización
siempre elementos cromáticos, el motivo de la mujer, que subrayan distintos códigos, ¿no?, de lectura, códigos semánticos. Sobresalen en estas miniaturas narrativas el diálogo sustancial que habla los flujos intimistas y duros de las tramas de las historias narradas, donde se condensan los sentimientos de tristeza y se inmortalizan. Ambos componentes polifónicamente se retroalimentan entre sí y enfatizan la unidad de la obra, como se puede ver en esta composición, la cabeza de mirando al suelo. ¿Quién eres tú para juzgar si mi vida está del derecho o del revés? El cromatismo de las acuarelas, el juego con las cintas y la utilización del blanco del papel, con el que se crea la sensación de pieza inacabada, son componentes visuales que potencian las tramas truncadas de cada pieza narrativa, ¿no?, que son historias rotas, ¿no?, o de quiebras, ¿no? Algunas de estas historias, que ahora son presentadas en la plaza virtual, en la red, con el sustrato de la imagen, son, como ha expresado con gran acierto Vicente Luis Mora, como aquellas que se contaban en las plazas medievales mientras se apoyaban en una tabla con dibujos, ¿no? Variamos los soportes, pero la escritura sigue jugando con la imagen, pues desde que el hombre se funciona, ¿no?, este binomio. Está anunciada Patricia Sebanarles. Pasamos a esa segunda parte, ¿no?, que les he subrayado, y nos detenemos ahora en el primer microrelatos Casa de Muñecas, publicado por Patricia Sebanarles en Páginas de Espuma en el año 2012, que ocupa un lugar destacado en la narrativa fantástica contemporánea. Autora de varias obras de narrativa breve, como Manda en Venta, o Había para fantoches, incluso en Páginas de Espuma recientemente ha publicado una novela, Las Madres Negras, con la que han tenido 2 pasos, y que si ustedes se meten en el Facebook de la escritora, pues están en las redes evidentemente activas. La autora había formulado el propósito de escribir habitualmente en Facebook un microrelato diario a partir de una fotografía, como hemos ido viendo anteriormente, enriqueció el proceso de escritura de sus miniaturas narrativas con los comentarios de los lectores y encontró una nueva forma de escritura. Alejada del escritor en solitario y del recogimiento del autor con su ordenador y su maldito folio en blanco virtual, la red le permitió entrar en contacto con la ilustradora Sara María Morán, que tiene en la pantalla, quien, tras apreciar la visualidad de sus miniaturas narrativas, le sugirió entablar sinergias con algunas de las historias narradas. Así, a partir de octubre del 2011, comenzó la configuración del libro Casa de Muñecas con la prueba de los microrelatos o minicuentos, como la autora los exige, que pasarían a formar parte del volumen que lleva esta presentación, la portada del libro, en Casa de Muñecas. En Facebook escribe la escritora trabajar en un nuevo manuscrito, cuentos que se caen, otros que trepan y se quedan. La perplejidad de aquellas historias que no recuerdas haber escrito. Niñas, monstruos, electrodomésticos que cobran vida, homenajes, exorcismos, humor negro y miedos, imaginando el plano de la casa tirando tabiques para instalar una biblioteca, una capilla, un cuarto de juegos, una sala de baño, un desván. Ojalá os apetezca leerlo tanto como yo he disfrutado escribiendo, ¿no? Obviamente la casa de muñecas, todos tenemos el imaginario de lo que es una casa de muñecas, hemos tenido en nuestras casas una casa de muñecas. Cuando la escritora se propone pasar estos relatos virtuales, textos visuales, porque iban acompañadas de imágenes, al libro, la casa de muñecas va a alcanzar una dimensión arquitectónica, algo que la red no le permite. Comenzó entonces el trabajo de Sara Morante, quien, tras elegir los microrelatos que más le inspiraban, hizo con sus imágenes su particular y hermosísima lectura. A través del cromatismo magenta, en combinación con tintas grises y negras, las 40 ilustraciones que conforman Casa de Muñecas prolongan los ambientes góticos y victorianos de los textos, reivindican el protagonismo de la figura femenina, perfilan el simbolismo feminista que preside su imaginario y enfatizan la transgresión. Encontré en Facebook el otro día, viendo con qué fotografías había ido publicando en la red estos microrelatos, por ejemplo, esta anotación que la hace también en diciembre del 2011,
ti lo que te pasa es que eres una victoriana, ¿no? Claramente esta imagen alude a lo que va a ser el clima que presenta la obra. El lector, en este caso ya en el soporte impreso, se enfrentan a algunas piezas narrativas, en total son 25 microrelatos los que van acompañados de ilustración a una triple narración. La que proporciona el microrelato propiamente dicho, la que procede de las ilustraciones, la que se desprende de la interacción simbólica entre los componentes verbales y visuales que intervienen en la obra. Claramente la lectura se modifica, no es la misma la que hacemos con este tipo de ilustración que la que iríamos haciendo con cada una de las fotografías que publica, que son fotografías muy interesantes, son fotografías que me hacemos muy buenas. Mientras el elemento paratextual, es decir, central, el título de la obra, evocar la inocencia de la infancia, de nuestras muñecas y el ambiente burgués y esqueletizado de esta imagen, condensa también la concepción que el género tiene la escritora como una forma literaria narrativa que encierra un enigma. Escribe: una habitación de casa de muñecas. Lo tiene todo, no le faltan los mueblecitos que esperamos encontrar. Allí aparece cada elemento perfectamente organizado, construido, pero a escala. La vida se congela, se estiliza en las casas de muñecas, por eso nos fascina y nos aterra. El microcuento siempre encuentra un enigma también relacionado con el silencio, con todas las palabras que se prefieren no decir. Dos textos actúan de pórtico del mosaico narrativo, una hoja de ruta y unas palabras preliminares en las que bajo el paratexto subcon alude el autor a los orígenes de estas construcciones decorativas que reproducen de manera idealizada la vida doméstica. Desde que en el año 1558 el duque de Baviera obsequiara a su hija con una de esas casas de muñecas, estas construcciones de miniatura pasaron a registrar el prestigio de sus propietarios y se convirtieron en los lugares predilectos que guardaban los secretos, estas son palabras de la escritora, los secretos más inconfesables, las historias más perversamente interesantes, ¿no?, que ella va a recrear en el volumen. La casa de muñecas no se limita a ser un soporte de la acción, un escenario en el que se desenvuelven los personajes. Es la casa de muñecas un elemento esencial en la trama y principio autor de la escritura compositiva de este artefacto literario que acoge 100 distintas piezas narrativas en las que tiene cabida tantas historias como personajes las pueblan. La casa de muñecas configura la coherencia dispositiva de las secciones que, como se aprecia en los paratextos, aluden a las estancias que configuraban las casas victorianas. Cuaderno de juguetes son cada uno de los subtítulos, ¿no?, en los que la escritora va agrupando cada uno de esos microrelatos. Lo sitúa en el cuaderno de juguetes, dormitorio infantil, dormitorio principal, cuarto de baño, salón, comedor, cocina, biblioteca, desván de los monstruos, cripta y exteriores. Teniendo en cuenta la condición teatral de este elemento decorativo, Casa de Muñeca reproduce en su dimensión dispositiva una estructura de compartimentos que, como si de un escenario se tratara, invita a contemplar desde una perspectiva frontal cada habitación y a penetrar en la interioridad del mundo doméstico. Con su fragmentación, la Casa de Muñeca soporta los tres discursos que conforman la obra. Es el marco de la acción narrativa, determina la dimensión estructural y composición y sustenta la capacidad simbólica que despierta en este imaginario. Fascinada por las historias capaces de evocar el misterio y las sombras, Esteban Arles arroja un imaginario en el que la irrupción de lo extraño, ya todas las ilustraciones que aparecen son de Sara Bonani, ¿no?, y que acompañan el libro. La irrupción de lo extraño, lo inesperado y lo incomprensible quiebra la perfección de la realidad. Nada se lo parece bajo la dicotomía mundo infantil o mundo adulto, se introducen subrepticiamente escenarios desde los que paradójicamente pueden acumularse los actos más perversos del mundo. Consciente de que la cotidianidad tiene lados oscuros y ángulos inquietantes y de que el hombre de todos los tiempos necesita encarnar sus miedos en criaturas monstruosas y terribles, adultas o infantiles, la escritora construye en torno a este símbolo un imaginario siniestro. La Casa de Muñecas es el vehículo a través del cual alberga su concepción de la literatura, de forma el desquebrajamiento del mundo de adultos que se descuartiza y descoyunta, como pueden ver en esta cita que tienen fruto de la entrevista publicada en Microtextos
textualidades sobre Casa de Muñecas. La Casa de Muñecas ejerce una influencia tan fuerte sobre la trama que configura la estructura de cada microrelato y de la obra en su conjunto. Contribuye a la coherencia del mundo ficcional fantástico representado, actúa como una prolongación heterónima de los personajes y subraya el efecto referencial y mimético del espacio doméstico y de familia, enfatizando los componentes fantásticos que vertebran las historias. Se sirve para ello tanto de la dimensión simbolizadora de la Casa de Muñecas como de la naturaleza cronotópica de los espacios que la conforman. De manera reiterativa, son distintos los espacios que van cronotópicos, ¿no?, que van funcionando a lo largo de la obra, como el castillo, las escaleras, la guardilla, el salón, el desván, el orfanato, el estanque, la cripta, el cementerio, espacios que configuran también un imaginario fantástico. Tradicionalmente vinculados a la novela gótica, el misterio, contenían estos espacios la dimensión espacial sobre la temporal y enfatizan la acción narrativa proyectando la dimensión fantástica. Dentro del espacio cobran especial significado simbólico los objetos que aparecen en las historias también, a través de los cuales la escritora crea un ambiente petrificado y potencia la sensación claustrofóbica y terrorífica y subraya la dimensión atemporal de los temas tratados. Nos referimos, por ejemplo, a objetos que reiteradamente aparecen a lo largo de la obra, como retratos, fotografías, revistas de estanterías, porcelanas, la mesa camilla, los braseros, las cajas, las cortinas, los lavabos, las bañeras y las pastillas de jabón que tienen un protagonismo en la obra, las sábanas y los objetos de cama, los espejos, las tablaturas, la papa general, la rocera. Con un don especial para dar vida malvada a los objetos y espacios, Patricia Esteban es fiel a la obra de la gran Silvia Jackson, lleva la tensión a una situación extrema, captura el miedo y perturba macabramente al lector. Lejos de ser una narración epidémica, los microrelatos, la escritura va cultivando una literatura de un doctorado epistemológico a través del cual invita al lector a reconsiderar emocional e intelectualmente su relación con el cosmos y su comprensión del ser femenino. Dice, la escritora es un conjunto de micromundos que indagan sobre el hecho mismo de ser mujer, de sobreponerse al papel de muñeca de carne y hueso que con frecuencia se nos obliga a asumir desde que nos entregan la primera maestra en nuestra infancia, una muñeca inmóvil y perfecta que sonríe y no dice nada, atrapada en una casa jaula de la que resulta difícil salir. Ambas quedamos muy contentas con el todo final, un libro cruel pero tierno, serio pero lleno de pinceladas de humor. Las muñecas y la fascinación que despiertan se sitúan en el continuum de la tradición literaria que miran con la creación de la publicidad femenina. No se limita de la muñeca el personaje protagonista de la obra, sino que con la escritura mítica enfatiza las raíces arquetípicas del imaginario y plasma su cosmovisión del mundo a través de las implicaciones psicológicas o ideológicas que lo vertebran a lo largo de la cultura occidental. La superioridad del intelecto sobre la materia, o la subversión de la visión de la mujer como imagen especular del hombre, o su contemplación de la mujer como una carnalidad perversa que manipula el género femenino, imágenes todas ellas que prolongarían el empeño demiúrgico en la vida del ser humano desde la materia inerte, encarnada en arte y animación, el famoso golem de Rabina Lowe, o los títeres o muñecas de la comedia del arte. Prolongar la tendencia de la narrativa contemporánea a reflejar la disolución del sujeto mediante la creación de simulacros, Patricia Esteban impregna la muñeca de valores alegóricos y reflexiona sobre la autoridad femenina, sobre la identidad, las relaciones entre los sexos, las relaciones maritales, etc. Como se pueden contemplar bien en esta declaración, ¿no?, que hace la escritora, donde se contempla la imagen de la muñeca como metáfora de la mujer, con toda una carga ideológica diversa. Si bien las muñecas han sido vistas tradicionalmente como un espejo lúdico que devuelve la imagen de la realidad, refleja los ideales femeninos y enseña a la mujer lo que ha de ser su existencia, ¿no? Jugamos con muñecas de pequeñas mujeres. A través de ellas, la escritora sabotea esas dulces historias de la infancia, masacra y pervierte toda la ingenuidad y articula una cosmovisión estética crítica de la naturaleza humana sin lugar para la coherencia, la bondad o el perdón.
Invierte Esteban Herrés al mundo arreolano. Y aquí, por ejemplo, tiene un homenaje, ¿no? También en la red a Arreola, Juan José Arreola. Lo titula ella como fantasma, ¿no? El hombre que me se ha convertido en fantasma, ¿no? Que es un microrelato arreolano. Me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Claramente subversivo. Invierte Esteban Herrés la alegoría y en lugar de invocar el mundo simbólico idealizado, ¿no? Esto está publicado en octubre de 2012, cuando ella va publicando todos los microrelatos que luego configurarán en Casa de Muñecas. Ofrece una representación narrativa. La subversión brota de la discordancia entre el referente literario y el pragmático, entre el mundo representado y el esperado, y los referentes no asociados al imagen de la muñeca van a ser modificados internamente, como se ve en el poema. Como vemos en este micro. Las muñecas han de ser objetos inanimados, mucho más tiernos y dulces, ¿no? Para metamorfosearse en seres vivos que con sus máscaras dinamitan el orden doméstico. Van a ser perversas. Como los maniquíes y las figuras de cera parecen de manera sellada y se comportan como seres que obedecen a un mecanismo secreto, a una fuerza oscura y malvada que anima sus movimientos como seres perturbadores y siniestros que despojados de ternura no se pierdan a una voluntad ajena. No aparece la subyugación de lo femenino frente a lo masculino, sino la proyección de la rebeldía de una mujer de carne y hueso a una mujer artificial que es muñeca de carne. La vida doméstica, contemplada desde un prisma complejo, constituye la fuente primordial en la que se inspira la escritora que sigue la estela de Shirley Jackson, pinta el oscuro, lo hogareño y las relaciones familiares. Las frustraciones en el matrimonio, las relaciones materno-filiales, la decepción en las relaciones familiares, el medio mismo entre los sentimientos van impregnando de manera escalofriante cada una de las tramas de estos microrelatos que se desarrollan siempre a partir de la transgresión eje-animada eje-inanimada, al que ya ha aludido Rosalba Cámara. No hay fenómenos sobrenaturales, sino solo maldad, maltrato, miedo, de manera que el lector asiste, como en la maldición de Hill House, al desmoronamiento de la casa y del orden familiar. Lo monstruoso se esconde en los pliegues familiares y en la naturaleza femenina. Como en la literatura de Silvina Ocampo, las protagonistas de Casa de Muñecas son siempre figuras femeninas, niñas, madres y abuelas que con un refinamiento extremo se apoderan de la acción y imponen con sadismo su autoridad violenta al ver lo monstruoso con maniobras crueles destruyen lo que tienen alrededor y se autodestruyen a sí mismas. Al quebrantar las imágenes asociadas a la suavidad, a la acogida, a la ternura femenina que le pertenecen por naturaleza, Esteban Herrés enfatiza la extrañeza y muchísimo enfatiza y potencia el efecto disruptivo. El miedo pasa a encarnarse en acciones descarnadas y aterradas que se ejecutan de manera despiadada, como tirar hacia atrás un poco más de la cuenta, cepillar sus lustrosas cabelleras en niñas sombrías, como se percibe en este microrelato de primeras maestras. Como con poco tiempo, les dejo que lo lean y vamos observando otros, ¿no? En la sección del dormitorio principal, algunas historias protagonizadas también por mujeres revisten una fuerza visual y dramática en sus paratextos. Instaladas en los márgenes de una familia convencional tan entrada al conocimiento, viven una doble vida y desacralizan el amor a través del juego de una doble identidad de tramas historias y paródicas. Muestra una galería de personajes femeninos propensos a convertir y a cometer todo tipo de iniquidades mediante el registro minucioso de sus sentimientos, que oscilan desde el desengaño amoroso y la infidelidad matrimonial, como podemos, por ejemplo, observar en este microrelato, pedazos de amor. Leo: dice: el volumen de la sierra cesó de pronto y él levantó el brazo izquierdo. Sonrió medio anestesiada, pero satisfecha al admirar el corte preciso del muñón. Un murmullo algodón felicitó al cirujano por la limpieza del tajo, pero él no la oyó, inmerso como estaba ya en la amputación de la pierna derecha. Cuando terminó su trabajo, le preguntó si estaba segura de querer seguir hasta el final. Asintió, y fue entonces cuando la enfermera rubia acercó a la parte superior de la camilla y pudo hacer inexplicable que había
cuerpo. La mujer solicitó amablemente los datos del destinatario y ella le dio la dirección de Marcos. Aún tuvo tiempo de pedir que la caja fuera envuelta en un bonito papel de regalo, azul a poder ser, un instante antes de volver a perder la cabeza por la calle, donde asistimos despiadadamente a la dinámica del víctima del grupo y a la amputación de los miembros del cuerpo femenino, la representación subversiva de la mujer. Al prescindir de algunos atributos inertes, las muñecas adquieren vida propia con la consiguiente apertura o la oposición vida a muerte. En ocasiones, el sujeto que protagoniza la trama no está en condiciones de controlar lo que sucede y pasa a ser sujeto de un poder mágico, como la narradora que se habla un poco con el muñeco también de ojos azules. Es muy llamativa la presencia del azul, que siempre evoca ternura, nos tocamos con otro tipo de simbología semántica. Y tras arrancarle los ojos puede visionar lo que sucederá en el futuro, como pueden ver en el video. Como podemos apreciar, este Gabriel afirma el acontecimiento fantástico y lo propone como natural, sin dar explicación del porqué de lo sucedido. Estamos ante la verosimilitud fantástica que presupone una estrategia de lectura y previa aceptación del mismo. Los microrelatos de Casa de Muñecas se insertan en la narrativa fantástica contemporánea para revelar que el mundo no funciona como creíamos, entroncan con la tendencia a crear simulacros y la pulsión de dar susceptibilidades donde podemos llevar la vida o vivir la vida de otros. Las muñecas, con su mirada de vidrio y apariencia terriblemente humana, se comportan siempre a espaldas de sus dueñas y se alzan con un doble placer de la alma humana que con su proximidad perturbadora subraya la dimensión siniestra a partir del juego antitético entre realidad y la imposibilidad de la que brota lo fantástico. Como sostiene con un acierto Salvacámpara, lo fantástico no conoce la inocencia en cada uno de sus significantes según una telaraña a través de la cual se crea un caleidoscópico juego de implicaciones. Patricia Esteban Herrés tensa con maestría lo narrativo de cada historia hasta dar entrada a lo maléfico, lo pavoroso, lo desazonador y a lo siniestro. De acuerdo con las tesis que Freud, de los estudios de Schelling en 1919, lo siniestro, en su doble acepción de íntimo y familiar y de secreto arcano, desconocido oculto, causa angustia en el marco de la cotidianeidad. El entorno familiar potencia ese efecto distributivo de lo siniestro con componentes trágicos, aciagos y abominables y enfatiza la visión diabólica de lo real, subrayando los aspectos más sombríos, macabros, funestos o perversos. Esteban Herrés dota a la muñeca de rasgos huyentes y las impregna de capacidad para lo siniestro, caracterizadas como las protagonistas de Silvino Campo, una extravagante teatralidad artificiosa, y eso lo subraya mucho las ilustraciones de Sara Morán, que combaten de manera primigenia y crítica con las fuerzas antagónicas del bien y del mal. Son niñas terribles que torturan o asesinan a sus muñecas y amigas de la infancia, mujeres adultas que encierran en el orfanato a sus terribles hermanos, o madres que no toleran la deformidad con el cuerpo de su hija, o los llantos de su hijo, y los encierran en un desván, o que se puede ver en el microrelato, por ejemplo, son madres que no toleran la falta de apetito. Que la vecina dice que el tercero no le comía nada, por eso fue más difícil por él. Me entrega un frasquito, contiene unos polvos terrosos insignificantes junto con la parte de buñuelos llenos de carácter de ortografía que en un trozo de papel por cuidado. Dase los mercados con la pescadilla de aguación, apenas notará el sabor. Se santigua mientras se aleja por el rellano arrastrando los zapatillos. Yo cierro la puerta y pongo a abrir el agua con el frasquito de cristal latino en el bolsillo de mi. Lo siniestro emerge también a través de atmósferas opresivas que, alejadas de las dimensiones de la literatura gótica, tienen inquietud a quienes presagian el inminente peligro. Desde la fascinación que profesa Allan Poe, maestro de oscuridades que plasmó el peligro que habla del ser humano para sí mismo, Esteban Herrés explora las sombras del corazón humano. La angustia y el miedo actúan como fuerzas irresistibles que penetran en todos los órdenes de la realidad. Residen en la casa y en el lugar destinado al juego infantil, como se puede ver en este microrelato que está en la sección cuarto de Jóvenes titulada Paradoja, donde el retrato de la protagonista proyecta la imagen tiránica y angustiosa del paso del tiempo. Más allá de ser
o fantasmales, el miedo penetra en la infancia y encierra algo más que asesinatos secretos. Mediante la depuración de los aspectos espectaculares de la literatura gótica, las tramas se alejan del espectáculo y nos insertan en la esfera de lo cotidiano, donde los personajes suscitan, ¿no?, los aspectos más macabros. Se puede ver también, ¿no?, lo siniestro en aspectos oníricos, en los lados ocultos de la realidad, como pueden ver en este microrelato de Terrores Nocturnos, donde evoca los miedos de la infancia. Estos son explotados y se convierten en elementos esenciales. La muerte se instala en la cama de al lado, junto al hermano que asiste impávido a la escena que protagoniza, una madre que a diario estudia las sábanas de la cama bajo las sospechas que se esconde el cadáver rodeado de pelusas y descalzo. La frase, por ejemplo, ¿no?, en este otro microrelato, Last Night, tiene el imaginario de esta miniatura narrativa en la que Esteban Ayres, por ejemplo, entraría a dialogar con otros códigos expresivos, en este caso con la novela Rebeca, que popularizó también y está en el imaginario del lector Hitchcock en su obra homónima. Mientras la mítico espacio del castillo, donde las sombras del pasado ocultan un misterioso asesinato, encontramos asociados los dilemas morales de unos seres femeninos inescrutables que tenemos ustedes en torno a la víctima y los elementos decorativos de la casa, los ojos vacíos de los espejos, con la araña de cristal que forma el techo, ¿no?, de manera que va suscitando ese imaginario. También el siniestro visualiza el peligro que suscita o que está al lado oculto de la realidad, como se puede percibir en La niña sin madre, donde la banda se tiñe del frío del nicho y del ataúd. La muerte, en este caso, el incombustible, tiene lugar en un escenario también paradójicamente familiar, donde incesantemente acaen hechos desconcertantes. La niña sin madre se olvida rezar por las noches, enterrada entre las sábanas frías, castigada a dormir bajo el crucifijo que habían arrancado de su ataúd justo antes de ese día del nicho. Mamita, yo te quiero mucho, pero por favor no te me parezcas. En otras ocasiones, lo siniestro ¿no?, a elementos extraños que ocurren en el mundo real, que desestabilizan al lector. Y por ejemplo, les ofrezco este microrelato, que se recuerda, es uno de los microrelatos, el primero que les ofrecí de Patricia Esteban Ayres, con la imagen de un cadáver, y que en el libro se llama Toco, ¿no?, donde este microrelato onomatopeico, en vocación de una realidad con la que el lector se puede identificar, del que se separa con la incorporación de factores insólitos que alteran el orden doméstico, desestabiliza al lector, o bien desautomatizando la percepción de lo real o potenciando la comunicación con las fobias, entre las que el miedo a la muerte tenemos que de manera obsesiva ocupa un protagonismo capital, ¿no? Como sostiene Natalia Álvarez en sus estudios, lo fantástico no opera nunca en el vacío, sino que existe de una manera distinta, ¿no?, de contar la realidad. Otras tramas de Casas de Muñecas buscan la otredad, ¿no?, a través de la figura del doble, y aquí, por ejemplo, pues está el microrelato de La Gemela Fea, ¿no?, que en Facebook pues fue publicada con esas dos muñequitas, ¿no?, que leímos en su origen, y que tiene detrás pues el imaginario de Allan Poe o de Hoffman en varios microrelatos, y que en Facebook, por ejemplo, ella hace acompañar de esta fotografía, ¿no?, con lo cual va permitiendo y va, son dos fotografías, es el mismo microrelato. Recuerdan la imagen con las dos muñequitas en la entrada de Facebook, y esta, pues, obviamente no se lee de la misma manera. El lector interactúa con otros códigos artísticos, en este caso con fotografías de cromatismo muy diferentes, ¿no?, que obviamente pues se imponen al lector. Bueno, seguiría como vamos pasados de tiempo, ¿no?, y no quiero cansarles. Los microrelatos para ofrecerles, pues toilette, espejo impertinente, como le del espejo, es aquella que la del espejo no quiere ser, ¿no?, en las que forma también, pues, a veces con un tipo de humor más negro, o esto otro microrelato casi en el espejo. El espejo tiene un protagonismo muy importante a lo largo del
caso pues se sirve, ¿no? En el paratexto, ¿no? Con el espejo retrovisor del vehículo, juega con el motivo del doble de Jekyll y Hyde, ¿no? Y puede crear también otro tipo de imaginamiento. Por ejemplo, otro microrelato, monstruos en tus pies, en los que son los pies, ¿no? Los que cobran vida, ¿no? Y pasan a los zapatos, ¿no? Van a ser los encargados de, con sentido del humor, de mimetizar los comportamientos humanos, ¿no? Son los que lo saben todo, ¿no? De los herederos, de los amantes, ¿no? Que pasa a recrear pues, un imaginario, en este caso sobre bueno, que desestabilizan, ¿no? Las relaciones familiares. Bueno, tendría otros para... En otras ocasiones, ¿no? La autora es muy propicia, ¿no? A jugar con la intersexualidad no solamente literaria, sino que ya hemos dicho que, por ejemplo, el protagonismo cinematográfico tiene un papel importante, ¿no? Y se vería pues también en este, por ejemplo, ¿no? Mussoluz, donde el paratexto cinematográfico la palabra homónima que musita en el hecho de muerte del segundo magnate de los medios, Julian Randolph Hearst, en Ciudadano Kane, mientras una bola de nieve, que también está presente en el microrelato, cae de su mano haciéndose añicos. Una palabra que aparece escrita en el trineo que es arrojado al fuego. Son muchos, por ejemplo, los detalles recreados en este microrelato que invoca la infancia perdida, como las alusiones a la nieve o a la borrasca, o el término que da título a la pieza con la que se refiere el apodo que el magnate daba a las partes íntimas de su amante, la actriz Marion Davies, a quien quiso lanzar al estrellato. Aunque desde el paratexto inicial, Casa de Muñecas, parece recrear un orden ideal, impera en el volumen la entropía que custodia una lectura más profunda. Parece decirnos la escritora que todo orden tiende al desorden, ¿no? Y en Casa de Muñecas se desordena todo, ¿no? Con una visión muy estética y muy crítica, en algunos aspectos yo diría que algo sórdida de la realidad. Como hemos visto, o no sé si lo he reflejado, la escritora da continuidad en este libro a los temas y motivos que ya han centrado su quehacer literario. Atmósferas inquietantes, la instalación del horror y de la crueldad en escenarios cotidianos, el entrelazamiento de la ternura y de la inocencia con la maldad, la metamorfosis del entorno familiar que se convierte en un círculo dantesco y terrorífico. De esta manera, a través de la estética que he denominado de la distorsión y de la transgresión, este se disuelve los contornos de la realidad, de realidad y ficción, de construir los parámetros habituales en los que nosotros habitualmente contemplamos la cotidianidad, dinamita los cimientos jerárquicos del orden social, cuestiona los estereotipos asociados al rol de la maternidad o de la feminidad, ¿no? Y las madres son madres y las abuelas abuelas, ¿no? Son perversas todas. Y subraya la demolición del mundo en la ensalzada, ¿no? Más lo fantástico. Nos parece que el nombre de Patricia Esteban Erles ha de sumarse a la nómina de escritores que han cultivado el género a partir de los 80, entre los cuales se encuentran José María Merino, Cristina Fernández de Cubas, Juan José Millás, Fernando de Guasaki, Andrés Newman, Manuel Moyano, Luis Manuel Gil, Ángel Oloroso, Ángel Hispano, Juan Parkinson, que está en este curso de verano, John Bilbao, Miguel Ángel Zapata, David Rivas, entre otros, y que merece tener un espacio dentro de estos entornos y de estos foros. Espero haber dibujado los dos aspectos, ¿no? Que estaban aquí prometidos, esa convergencia, ¿no? De cómo se presenta ahora mismo en las redes, cómo está jugando el microrelato, y algunos aspectos, bueno, pues que tienen cualquier investigación, el traspaso, por ejemplo, del soporte impreso o del digital al impreso, ¿no? Que es un fenómeno que se está dando, y como el fenómeno de la recepción lectora de esos microrelatos varía dependiendo de, bueno, pues de las imágenes, ¿no? Con las que nos encontramos. No sé si tienen algunas preguntas y ya recupero. Bueno, perdón, porque a lo mejor el tiempo es demasiado. Abrimos ahora este turno de preguntas,
la puerta abajo en la posibilidad de que el relato en la red tuviera mucho éxito por la audiencia tan masiva. O sea, yo creo que uno de los grandes retos que hay en la red, primero es que se publica todo y se publica lo bueno y se publica lo malo, ¿no? Es decir, que todo tiene calidad y realmente es una... Yo, por ejemplo, pues, en el proyecto de investigación pues estamos con el microrrelato en la red. Es tantísimo, tanto lo que hay que se hace realmente de encontrar, de buscar, de investigar, y hay que hacer una labor de crítica muy importante, porque sí, eso yo creo que también de que se pierda a veces producción literaria que es muy buena, porque parece que todo tiene calidad, no todo vale igualmente, dices, no estamos ante realidades iguales, ¿no? Que todo esté publicado y parece que tiene un reconocimiento, ¿no? Pero eso ya está en la red, ¿no? Pero... Y yo creo que por eso también quizá es una tendencia que tienen los escritores, todavía hay un valor, ¿no? Que es lo canónico, ¿no? Lo reconocido, vinculado al soporte impreso. Porque como en la red está todo, parece que, bueno, que lo tuyo pasa a ser igual que lo que produce el de al lado. No. O sea, a veces estamos ante realidades literarias o no literarias, ¿no? Muy diferentes, y yo creo que sí que hay que distinguirlo. En ese sentido, pues, yo creo que hay ahora, pues, todo el tema de las humanidades digitales, ¿no? Como se está trabajando todo el material digital, pues de los méritos que habría es recabar de esa red realmente lo que merece ser incorporado, ¿no? a la literaria. Porque hay muchas cosas que ahora mismo no están en el mercado editorial, pues en las publicaciones, pues a veces el escritor, aunque quiera, pues no puede publicar toda su obra. Y en la red es muy difícil de encontrar, o sea que tienes que ir para traerles las imágenes que se van a hacer en Facebook. Es que hay que hacer mucha búsqueda, porque los escritores que son prolíficos en la red, que publican cosas buenas, porque a lo mejor tienes que estar horas buscando en Facebook aquel microrelato, cómo lo publico, con imagen, ir a la completo, es tremendo. O sea, hay que hacer una rescate importante. Bueno, mi pregunta como el relato la sociedad y está vinculado a las redes sociales, tiene que priorizar, por ejemplo, a los colectivos, será desde Y como de momento lo práctico está más vinculado a lo impreso, o sea, la pervivencia del reconocimiento como género literario, yo creo que ya en el entorno académico y de investigación se le ha denominado, ¿no? El cuarto género narrativo, ¿no? En la expresión de Irene de Suárez, hay antologías en microrelato, hay editoriales, ¿no? Que están prestando mucha atención y yo creo que su reconocimiento como género está, ¿no? Otra cosa es qué es lo que hay que rescatar, ¿no? De todo eso como... Y luego que yo creo que el microrelato está ya muy avalado por escritores que han cultivado la novela, han cultivado el cuento, y que es una forma en la que se han encontrado encuentros, ¿no? Estos escritores que he citado, todos ellos tienen microrelato, tienen novela, tienen cuento, y bueno, es un género al que yo creo que también por la velocidad del mundo, que leemos mucho en pantallas, ¿no? Pues se irá imponiendo. Tenemos poco tiempo, a veces, ¿no? Mucha prisa. Pero también exige un tiempo, Exige mucho tiempo en la escritura y en la lectura. Es decir, que el microrelato juega mucho con el conocimiento del lector, ¿no? Con lo no dicho, pero que está contado. Entonces, un lector sin competencia literaria no lee el microrelato de
igual manera que un lector con competencia literaria. Las lecturas serán antagónicas probablemente. Vamos. Una cosa es el debate acerca del futuro de la literatura. No sé si quiere eso o no antes de él, ¿no? Pero bueno, sí. Si autores se publican en vamos por ejemplo, de Casa de Muñecas, de Sabaneres, publicar en Facebook, pero sin embargo siguen buscando ese soporte impreso, porque efectivamente todavía no hemos llegado a ese punto de la hegemonía, de la literatura verdadera que se viene augurando todo ese tiempo, ¿no? ¿Te atreverías a entender esto? ¿Crees que se está evolucionando ese panorama? ¿Crees que lo impreso seguirá existiendo Yo durante creo los que años? por eso estará ahí, yo creo que como una tentación para el escritor de manera permanente. Otra cosa es que como lectores, pues quizá las redes quiten, no sé si quitarán compradores pero se lee de manera diferente. Creo que la versión lectora es diferente en el soporte digital que en el soporte impreso. Ya cuando entras con otros códigos artísticos, con otros códigos estéticos, pues claro, me parece, pero no sé. Quizá los escritores han dicho más que esto. Tenemos que dar ya por los lados.